¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, su servidor Fortino López Vázquez en Exponente Sensorial. El día de hoy estamos en el podcast número 9. Estamos en Santiago, Matatlán. Tenemos una plática muy amena con nuestro amigo Juan Diego de la marca de mezcal El Llorón. La verdad, Juan Diego, que tenía muchísimas ganas de venir acá, estar contigo. Ya nos habían platicado muchísimo tiempo el maestro Enrique de la gran calidad de mezcales que tienes y mezcales que son pues mezcales extraordinarios, como le llamamos nosotros, esta calidad de mezcal. Y pues Juan Diego, cuando empezamos una plática, un podcast con los amigos productores de mezcal, lo primero que les preguntamos es quién es Juan Diego y dinos en dónde estamos para que todo el público que logra vernos pues sepa realmente en dónde estamos haciendo esta entrevista, que todos ven aquí las instalaciones son padrísimas, la verdad que es una fábrica bastante grande e innovadora además con todo lo que nos acaban de platicar. Pero dinos, ¿quién es Juan Diego? Bueno, pues mucho gusto, buenas tardes. Pues primero que nada, soy originario de Santiago Matatlán y pues estamos ubicados aquí en calle Ex Hacienda de López. El nombre, como para que se ubiquen rápidamente, es Mezcal El Llorón. La compañía es Compañía Bronco Matateco. Soy de mi parte, pues ahora sí que el productor, el encargado en hacer esta parte de lo que es la destilación del mezcal. Es una de las labores que tengo y pues por lo tanto me siento muy contento, a gusto Claro. de hacer este tipo de trabajo. Cuéntanos, Juan Diego, ¿cómo empieza esta marca del Llorón? Tú nos comentabas hace unos momentos que la inició tu papá. Evidentemente, en muchos productores de mezcal, básicamente es generacional. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente empieza el abuelo, el bisabuelo, el papá, el hijo, y va de generación en generación. ¿Cómo es en tu caso? ¿Quién empezó prácticamente con la producción del mezcal aquí en esta fábrica? Pues en realidad, pues como todo, ¿no? Siempre el trabajo se hereda, el conocimiento se va transmitiendo de padre a hijo o de padre, por parte de mi abuelo paterno, pues él fue el que le enseñó esta labor a mi padre y mi padre pues nos estuvo enseñando este oficio también. Pero al final de cuentas también por cuenta separado, mi padre se independiza Sí, de su padre de él y empieza este proyecto, este, y pues afortunadamente le va de alguna forma muy bien en sus tiempos. sí. El mezcal también tenía esa cuestión de darse a conocer de muy buena manera. eh, logró, logró esta parte por cuenta propia de él y pues afortunadamente en sus momentos también sus hijos, que somos tres hermanos, pues también estuvimos dentro de este proyecto, dentro de esta cuestión con él, y lo pudimos apoyar en cierta forma, con todo lo que es la cuestión de las inquietudes que en su momento también él tenía. Afortunadamente mi padre fue una persona que, que se abrió en la cuestión del tema de probablemente, decirlo así, ¿no? De actualizarse o de modernizar la cuestión de lo que es sus instalaciones, ¿no? Y prueba de eso, pues la verdad, estamos muy agradecidos en ese sentido, estamos muy felices, contentos de haber logrado ya un cambio en la cuestión de esta industria. Pues de mi parte, yo considero que tener una fábrica, por muy artesanal que se llegue a presentar, siempre implica inversión, Así implica es. tiempo. Todo ahorita, no sé si decirlo, que afortunadamente las cuestiones que implican ya para tener una instalación, pues ya los equipos son caros y de alguna forma, pues estar cambiando, estar innovando y estar metiéndole más equipos modernos, pues implican también inversión, implica mucho cuestión de sobre todo económico. Y yo lo veo de esta forma, ¿no? De que si a nosotros nos interesa esta industria, lo tenemos que ver realmente como negocio, lo tenemos que ver así de esa forma, para que en cualquier momento que tú tengas un producto ya terminado, pues le des ese valor que necesita la bebida, necesita tu producto cotizarse para poder así también implementar cambios, implementar pues nuevos métodos de apoyo de acuerdo a lo que la ciencia ya aporta también para Así esta es. industria. Tú nos comentabas efectivamente que esta industria del mezcal la inició tu papá.
¿De qué año estamos hablando más o menos? Porque si bien es cierto y sabemos que el auge del mezcal prácticamente, ¿qué te gusta? Hace 8 o 10 años más o menos empezó a tomar valor el mezcal, porque antes tú sabes que el mezcal pues no valía. El mezcal era prácticamente un producto que estaba pues bastante económico. Pero entiendo que los que iniciaron con estos proyectos del mezcal, que debemos agradecerle a todos aquellos que estamos apenas iniciando en el rubro del mezcal, que pues hay personas que iniciaron hace 30, 40, 50 años y por eso te pregunta, ¿hace cuántos años más o menos empezó tu papá Sí, con pues mi padre prácticamente él se involucra dentro de este trabajo de la industria en los 70. Del 70 para acá, pues la verdad él muy joven empezó su trayectoria como pues involucrándose en esta parte, ¿no? Él muy joven también se casó y al lado de mi madre, pues empezaron esta travesía de vivir esta parte del trabajo y por una parte me siento muy contento de que él en su momento cuando él se decidió de lleno meterse a a esta parte de la industria, pues lo logró porque en esos tiempos, pues probablemente no tenía tanto el valor la bebida como él lo platicaba, a diferencia de otros años anteriores a eso, que también fue muy perseguido la cuestión del mezcal por unas cuestiones de que probablemente eran bebidas que no pagaban impuestos o eran ilegales. De alguna forma siempre hubo mucho sufrimiento en esa parte para salir y poder, poder empezar a posesionar su producto, porque él no fue de las personas que se dedicaba nada más a producir, Ujú. sino también fue una persona que quiso salir a promover su producto fuera y empezó a salir, empezó a llegar a Puebla, a México, y le costaba mucho, en ocasiones eran más las cuestiones de pérdida que de ganancia, porque durante el trayecto pues había que vigilancias, le quitaban cierta cantidad, en fin. Sí fue muy Exacto. complicado esa parte, pero pues al final del día él siempre tomó por decisión y decir, yo quiero seguir en este negocio, quiero estar en esto y quiero seguir participando, ¿no? Entonces yo creo que eso fue una de las ventajas de aquellos años que también no estaba como hoy el mezcal, ¿no? De que de alguna forma pues sí se conoce, sí se divulga, sí está reconocido ya la bebida hoy. En esos tiempos se sufría más porque pues vulgarmente decían, ¿no? El mezcal pues es un mezcal corriente, es una bebida como para albaniles que decían en Decían, esos aunque tiempos. sea, tómate una copa de Sí, mezcal, ¿no? Sí, ahora sí que claro, lo subajaban exacto. tan feo que hoy pues ya se respeta, hoy ya se le da su lugar correctamente, pues desde luego también un buen mezcal debe de tener su O sea que lugar. tú eres como la tercera generación más o menos. Tercera generación, Ah, ok. exactamente, pues ya de aquí pues están mis hijos y vienen por esa parte, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que hablar de generaciones, cuando nos preguntan de qué generación eres, pues es como un arma de doble filo, porque probablemente sea bueno o sea malo. Exacto. ¿En qué sentido? Porque cuando tú ya das a probar tus mezcales, y las personas lo prueban y dicen, oye, está muy bueno. Entonces quiere decir que viene una trascendencia muy importante haciéndose buen trabajo. Pero en ocasiones los mezcales no son buenos y puedes decir, pues son tres generaciones haciendo malos mezcales, ¿no? Exactamente. Sí, fíjate que acabas de comentar algo muy importante, sobre todo que me ha tocado platicar con varios productores de mezcal que hay personas que están dispuestos a seguir aprendiendo e innovar a la mejor la forma en cómo se producen los mezcales, porque tú sabes que hay mezcales que si no llevan a cabo de forma correcta una destilación, una buena fermentación, un buen ajuste del mezcal, pues a veces tenemos mezcales que son pues muy alcoholosos, a lo mejor con sabores muy planos, etcétera, ¿no? Pero aquí estoy viendo, por ejemplo, contigo, con tu papá, de que para la época, pues tu papá estaba súper adelantado, porque veo la forma en cómo destilaban desde antes, incluso, me comentaba tu hijo que hace tiempo, pues ya destilaban, perdón, fermentaba ya con el jugo del maguey, no tanto con el bagazo. Y yo digo, cosa que ahorita, pues mucha gente apenas están empezando a hacer esa parte de destilar el jugo y no destilar ya con el mosto. Y tú me comentabas hace un rato, pues las ventajas y desventajas en fermentar con puro jugo o fermentar ya con el mosto. Pero pues tú me comentas que tu papá hace años ya fermentaba de esa forma. ¿Cómo le hacía tu papá entonces? Si muchas personas en estos tiempos apenas están empezando a destilar el jugo, no sé si tu papá se iba a cursos de capacitación o se iba a Guadalajara. ¿Qué hacía tu papá? Pues en realidad eso fue una parte muy importante, ¿no? El hecho de que él viajaba,
y salía en diferentes lugares, sobre todo en la cuestión con el tequila, pues él admiraba mucho esa industria y siempre nos decía, ¿no? Algún día tenemos que tener esto, algún día tenemos que trabajar Sí. así, y pues yo creo que eso te abre la mente, el salir te abre la mente, te abre muchas cosas nuevas puedes hacer, emplear en tu trabajo, y sobre todo, sin dejar a un lado que hacer un mezcal es difícil, es pesado, es un trabajo muy pesado, muy duro, porque al momento de que tú empiezas a hacer un trabajo con la fibra, sobre todo, pues eso era algo que él realmente decía, es un mucho sacrificio lo que se hace acá y tenemos que cambiar, tenemos que innovar la forma de cómo trabajarlo para que sea más a gusto este trabajo, que lo disfrutemos y no el estar pensando de que ya vamos a descargar la olla y vamos a sacar esa fibra de ahí y Ujú. pues la temperatura que está en ese momento, pues sí, el cuerpo, la verdad, sí lo siente, y sobre todo a veces cuando son jornadas de doble turno, en la noche, en la madrugada, todo eso, pues tú Exacto. ves el sacrificio que se hace con esa parte de la fibra, y esa fue una de las cuestiones que él empezó a analizar y empezó a ver de que pues en realidad también tenía la posibilidad de cambiar esa parte y empezar a hacer unas pruebas, ¿no? Como todo, yo creo que nadie nace las cosas a la primera y le salga a la perfección. No, es ensayo, error, ensayo. Son ensayos, son Así es, pruebas y errores y todo eso. así es. Entonces, por ahí se empezó de esa forma. Este, afortunadamente él fue una persona muy consciente en esa cuestión de que hacerlo la primera vez no va a ser suficiente, hay que hacerlo varias veces. Y de ahí nos empezamos a dar cuenta que sí podíamos tener esta cuestión de reforzarnos, ¿no? En esos tiempos, cuando ya el Consejo Regulador del Mezcal se funda y empieza a dar servicios, y por ahí empezamos a pedirle asesoramiento, sobre todo para nada más entender cómo poder calibrar correctamente una fermentación sin la fibra. La fibra no deja de ser un material completamente complejo que trae mucho beneficio a la cuestión de la fermentación, pero de igual forma también puede aportar ciertos sabores o ciertos elementos que no son muy apropiados o no Ujú. son apropiados en la fermentación. Pero de alguna forma también se compara esa parte y decir, eh, el hecho de que tú fermentes fermentes solo el jugo, el mosto, es tan fácil transportarlo directamente a los alambiques por medio de una bomba, haces tu línea de carga y te evitas esa parte de estar acarreando la fibra, ¿no? Exacto. Entonces mi padre siempre pensó en la cuestión de hacer más práctico este trabajo, de hacerlo más cómodo y de que disfrutes tu trabajo de esa forma, ¿no? Sí, efectivamente, porque te digo, la inmensa mayoría, pues destilan con el mosto y tú sabes todo el trabajo que implica, pues vaciar de las tinas a las ollas para efecto de hacer la fermentación, pues es un trabajo bastante, perdón, la destilación es un trabajo bastante pesado, pero sí me impresiona el hecho de que desde hace ya tiempo atrás ustedes tengan ya esa forma de cómo destilar de una forma un poquito más práctica, más ágil, sin que sea tan pesada. Entonces yo creo que es una cosa bastante importante esta situación y yo creo que a veces no lo hacemos o no lo intentamos por el miedo a lo mejor a equivocarnos o por el miedo a experimentar, pero la única forma, creo yo, de poder lograr ese tipo de situaciones que faciliten más una destilación, pues es precisamente experimentando y cometiendo a veces muchísimos errores. Sí, y muchas de las veces es inventando Así es. en esas prácticas como de las moliendas, lo que te platicaba hace un rato, en ese tiempo no teníamos la energía trifásica que hay ahorita en la planta, pues tuvimos que adaptárselo a una camioneta, el molino le adaptamos, le quitamos las llantas a la camioneta, le adaptamos una masa ahí y ahí con una banda le empezábamos a dar la fricción para que pudiera moler toda esa parte y así estuvimos trabajando buen tiempo hasta que se pudo contratar, se pudo pagar la línea para que llegara aquí la energía y poder, pues ahora sí que empezar a emplear o a ocupar ya los motores eléctricos, ¿no? Pues todo esto también es parte de inquietudes, parte de que quiero salir de la cuestión del caballito, que ya no esté dando vuelta Exactamente, ahí así es. y vámonos, ¿no? Facilitar esa parte. Lo Y bueno que para inventar somos buenos los mexicanos, los oaxaqueños, ¿no? sí, pero Le pues esa buscamos la parte, forma, ¿no? eso sí está bien marcado que para un mexicano No hay no hay imposibles. imposibles. Esa Exactamente. parte queda bien claro. Sí, Andy, y otra, ahorita te comentaba hace un momento, por ejemplo, el auge que tuvo el mezcal, ¿qué te gusta de hace 6, 10 años más o menos?
¿Tú cómo has visto el avance del mezcal? Si bien es cierto que a nivel mundial tú sabes perfectamente que la bebida que más se vende pues es el tequila, que sabemos que el tequila pues es evidentemente una bebida o un destilado con sabores inmensamente planos, ¿no? A diferencia del mezcal. El mezcal podemos encontrar una gran complejidad de sabores. Te digo, incluso a veces hay fábricas que están en un cierto lugar, a 100 metros está la fábrica, y las características que encontramos del mezcal son totalmente diferentes. Así Entonces, es. es tan mágico el mezcal que podemos encontrarle inmensidad de notas, a diferencia del tequila que a veces para tomar el tequila, también tú lo sabes y hemos visto, que primero le ponen ahí un plato de sal con un limón y toman el limón y luego toman el tequila. Para sentir algo de sabor. Yo digo, entonces, ¿para qué toman el tequila si la intención es encontrarle características a esa Claro. bebida que vayamos a tomar? Entonces, si bien es cierto que a nivel mundial, pues, tiene mayor auge el tequila, sin embargo, el mezcal, te comento, hace algunos años, pues empezó a tener ese auge, esa importancia que realmente tiene el mezcal. ¿Tú cómo ves el avance del mezcal en estos tiempos, a diferencia del tequila? ¿O por qué tomar mezcal y no tanto tequila? Pues de alguna forma, ¿no? En primer lugar, son del mismo destilado de agave, son agaves las dos bebidas. Probablemente sean las formas de Se cómo destila. se destilan, la gran diferencia. Eh, yo considero que nunca va a haber un mal destilado de un agave si no hay malos destiladores en esa cuestión. Eh, yo veo de alguna forma la cuestión de que nosotros empecemos a tener la cultura, empecemos a tener ahora sí que el aprendizaje, porque ha estado el mezcal por tantos años en el mercado y como tú bien lo comentas, si hace 6, 7, 8 años que empezó el boom, el famoso boom del mezcal, Ujú, así es. pues yo considero de esa parte que pues mucho es la parte positiva de este boom, que por lo menos ya el nombre del mezcal se conoce en otras partes que no se conocían anteriormente. Pero al final de todo esto yo considero que también el mezcal que está conociendo el mercado, los consumidores hoy, yo creo que el 80% o 90% de estos mezcales no son realmente lo que deberían de conocer. ¿Por qué? Porque son mezcales que están en el mercado que la mayoría piensan que el mezcal se toma en un cóctel, piensan que el mezcal se toma a esa baja graduación de 40, 36, Grave error, 38 ¿no? grados. Así es. Realmente es algo triste porque lo que están tomando ahí prácticamente es agua y en esa parte pues no le veo yo la cuestión del sacrificio que hace el productor para tener una bebida. Si esta bebida se reconoce como un artesanal y que es un producto de dos destilaciones, incluso hasta existen de tres destilaciones, que durante esos procesos lo que estamos quitando es el agua. Y que cuando ya concentramos todo lo que es la cuestión de la bebida, del cuerpo que debemos tener de un destilado, hablemos de 50 grados, 48, 52 grados, que es el punto donde puedes encontrar la mayor complejidad de la bebida, la mayor fortaleza y sobre todo la riqueza de esta bebida, se me hace algo tonto que ya tienes toda la magia, ya lo hiciste, y ahora Lo echas a perder lo con eso, ¿no? volvemos a rebajar con Así agua, es. sino yo creo que aquí lo que estamos haciendo, y muchas marcas lo están haciendo mal, es de estar vendiendo productos de bajo grado, cuando en realidad la bebida se debe de tomar como bien se está destilando, ¿no? Si lo que le estamos quitando es agua, si lo que le estamos quitando son los alcoholes que son nocivos, son los alcoholes pesados, son los alcoholes que en su momento nos pueden, pues, desagradar e incluso hacernos daño, estamos sacando un producto, estamos obteniendo el corazón de la bebida para poderlo, pues ahora sí que darlo a conocer a los aficionados, a las personas que les interese conocer esta bebida y pues en realidad ahorita yo dudo que eso esté pasando si existen un 10% tal vez de marcas que lo están haciendo de esta forma, de esta buena forma, y yo ahí en esa parte digo, pues sí, sí se está conociendo el mezcal, pero nada más es el nombre, más Exacto. no la calidad. Y yo creo que también algo muy importante que se debe de agregar en esto es de que de qué forma se lo están tomando, ¿no? El mezcal no se hizo para nada más tomárselo en un cóctel. También tiene su chiste, yo creo, el hecho de que te tomes un mezcal en un cóctel, con qué le vas a agregar, con qué va a ir, con qué lo vas a acompañar. Pero sobre todo, yo soy de la idea de que si yo hago un buen mezcal, si me esfuerzo por hacerlo mejor, a mí me interesaría y me gustaría que las personas que lo lleguen a probar lo prueben derecho, solito, y Exacto. ahí puedan juzgar el trabajo
del maestro, ahí puedan juzgar el trabajo de la persona que lo hace, si tiene la capacidad de hacer los buenos mezcales o realmente le hace falta algo, ¿no? Yo creo que para eso es la cuestión de criticar el trabajo de un mezcal y sobre todo ver la forma, si es la forma correcta de la que se está tomando. Sí, yo creo que acabas de comentar algo sumamente importante, que yo creo que es la cultura también de cómo consumir un mezcal, porque traemos esa vieja cultura a veces de que el mezcal se toma como el tequila y a veces desafortunadamente nos pasa de que me ha tocado platicar con personas que han probado mezcales, pero mezcales que no son tan buenos. Y entonces lo que hacen mezcales, por ejemplo, muy alcoholosos, es de que lo tomas y hay son muy invasivos en la boca, en la lengua, en la garganta, y lo tomas, pareciera que estás tomando puro alcohol. Sí, Entonces hay mucha gente que dice "Es que ya tomé el mezcal, pero no me gustó porque el mezcal sabe horrible, sabe feo, te quema la garganta, sabe muy amargo". Pero eso básicamente es porque lo que te comentaba hace un momento, de que a veces por generación producen mezcales que no son tan agradables y lo siguen produciendo de esa forma, y por eso la importancia de que todos estemos dispuestos a innovar, a buscarle, a prepararnos, a capacitarnos más para tener calidades de mezcales. Entonces yo creo que también es otro factor a veces que hay muchos consumidores que pues toman ese tipo de mezcales y pues jamás lo van a volver a probar porque se les queda esa idea de que el mezcal es un mezcal que quema, es un mezcal muy amargo, es un mezcal que no gusta, que sabe feo, pero yo creo que todo esto que se está haciendo, por ejemplo, con el maestro Enrique, en el sentido de tener por lo menos un protocolo básico con el cual nosotros podamos apreciar en qué momento estamos ante un buen mezcal, en qué momento estamos ante un mezcal que es invasivo, que es muy alcoholoso, que tiene sabores planos, etcétera. Entonces yo creo que es una parte también importante y que la gente sepa cómo vamos a consumir un mezcal, incluso hasta en qué lo vamos a tomar, ¿no? así es. Que es otra cosa importante también. Sí, pues yo creo que muchas veces el envase o sobre todo en qué te sirven un mezcal. Tú llegas a un restaurante y pides un mezcal que quieres conocer o experimentar el sabor Así y es, pues lamentablemente te lo vienen sirviendo en un vaso, ¿no? Eh, ¿Cómo le puedes dar el valor a esa bebida que es una bebida importantemente bien hecho? ¿Cómo le puedes dar el valor de que es importante esa bebida? Es una obra de arte cuando te lo sirven en un vaso y lo hacen ver pobre, lo hacen ver una bebida corriente. Yo siempre pongo de ejemplo por qué las personas cuando llegan a un restaurante y piden su vino, siempre se lo sirven en una copa muy bonita, en una copa elegante, incluso, no sé si todo, también puede ser que haya vinos baratos, vinos corrientes y baratos, se sirve en un y vaso. sin embargo, lo sirven en esa Exacto, misma copa, ¿no? Pero pues yo a lo que voy es, ¿cuánto podemos tardar en que tanto dueños de restaurantes, dueños de todos los lugares de centros de consumo, puedan entender que nos puedan ayudar a servir esta bebida en una copa que por lo menos se vea de esta forma con más calidad, exacto. que podamos darle el valor a la bebida, ¿no? Y ya no verlo corriente, porque lo sirves en un vaso de plástico, pues imagínate, peor tantito, ¿no? Ahora, yo no tengo nada en contra de las tradiciones, de las cuestiones que se ven como cultural, pero pues yo creo que eso no vende. Si nosotros vamos a querer hacer un mezcal extraordinario y que te lo sirvan en un vaso de plástico, pues yo creo que ahí matan la magia. No puedes disfrutar una bebida de esa forma. Es muy importante y yo creo que los cursos con el maestro Enrique, todo lo que es el conocimiento que él trae, que no es nada más de un año, de una semana, es de décadas Así de es, estudio, pues está respaldado, ¿no? El hecho de que tú oxigenes tu bebida, tiene 50, 52 grados, tiene un objetivo la oxigenación y esa parte es lo que haces de que haces a un lado probablemente 2 o 3, 4 grados sensorialmente al momento y puedas apreciar lo que está dentro de la bebida. Eso es lo más importante, yo creo que eso es lo que tenemos que promover. Desde luego, promover mezcales extraordinarios, mezcales muy bien hechos, que de alguna forma el productor se tiene que dar a entender también de que a la planta hay que sacrificarlo un poquito. Hay que sacrificarlo en qué forma. Pues no te va a rendir
lo que te tiene que rendir cuando tú lo dices en esa parte es que esta planta trae tantos bricks, por lo tanto, en resumen, yo voy a obtener tantos litros, Y no le ¿ok? quito nada de punta. No Exacto, despunto, no quito nada y todo es, exacto. no, pues fuera maravilla eso, que las cosas fueran de esa forma y que resultaran bueno, ¿no? Pero lamentablemente tienes que despuntar, tienes Así que es. tener una parte donde quitar las colas y esas, pues hacerlas a un lado, porque en vez de ayudarte, te perjudican. Pues te voy a tomar un mezcalito, Adelante, ingeniero. por favor. Lo probamos un ratito, está buenísimo. Sí, sí, Es, adelante. es importante esa parte de poder entender que el mezcal nunca va a ser barato, el mezcal bien hecho tiene que tener un precio justo y sobre todo pues darle ese valor, ¿no? Así es. Servirlo en una copa y sobre todo disfrutarlo de la manera correcta. Ya existen mezcales en el mercado que si su mercado de ellos es la coctelería, se respeta, pero pues también el consumidor tiene derecho a conocer un buen mezcal, un extraordinario y poder pues llevar a cabo, ¿no? El protocolo de que entienda de que también existe un protocolo para poder catar y poder degustar un mezcal. Y de entrada pues está toda esa parte, ¿no? De darle el conocimiento, de instruir y no cansarnos de enseñar, de Exacto. insistir. Pero si por acá se puede dar a entender que los restauranteros, dueños de restaurantes, también tienen mucha participación, tienen mucho que ver en esta industria, pues que empiecen por lo menos a apoyarnos en esa parte de dar a conocer los mezcales y servirlos de esta forma. Sí, porque yo creo que todos nos quedamos con ese dogma, con esa idea de que como el mezcal es barato, pues lo podemos tomar en cualquier cosa, ¿no? Entonces nos quedamos con esa idea y es lo que yo a veces pugno con pues con los productores de mezcal, porque a veces no entienden esa parte. Pero como tú comentabas, si realmente queremos apreciar las características que tiene un mezcal, yo creo que sí tenemos que tomarlo incluso en una copita como esta, para efecto de que podamos volatilizar los alcoholes, romper esas moléculas que tiene el mezcal y de esa forma poder encontrar en sí las notas que tiene el mezcal. Pero tiene que ver mucho esto y sobre todo la cultura y los dogmas que han impregnado por generaciones también, así como las generaciones son buenas, también hay generaciones que dicen, bueno, como así producía mi abuelo, mi bisabuelo, pues yo igual. Y a veces Sí, son mezcales que no los hacen de forma correcta y siguen produciendo ese tipo de calidad de mezcales. Entonces yo creo que lo importante también con ellos es seguir enseñándoles, seguir haciendo el esfuerzo de explicarles de qué forma tenemos que tomar un mezcal, cómo tenemos que hacer las destilaciones, cómo tenemos que hacer las fermentaciones para tener mezcales de calidad. Porque también acabas de tocar un punto importante y nos hablabas de mezcales extraordinarios. Entonces yo creo que hasta hace poco, hace que te gusta un año, 2 años, creo, empezamos a hablar de mezcales extraordinarios. exacto. Entonces, ¿nos puedes comentar qué es un mezcal extraordinario? ¿Cuál es la diferencia de un mezcal extraordinario con un mezcal, pues común que de los que producen nuestros compañeros y amigos productores de mezcal? Pues sí, en realidad un mezcal extraordinario debe de tener arriba de los 90 puntos en una sesión de cata, reconocerlo en esa parte por las cuestiones Ujú, de que debe de tener sus atributos sensorialmente, ¿no? ujú. Desde el olfato, cómo huele, cómo está presente el alcohol ahí, si lastima, está bien despuntado esa parte, y de entrada, esa es la parte del olfato, esa es la parte del aroma, pero pues ya cuando tú pruebas y empiezas a tomar el mezcal, de entrada pues está esa parte que mencionabas hace un rato, a nadie le gusta el alcohol. El alcohol es algo que molesta, el alcohol es algo que te Ofensivo, irrita, ofende, así es, lastima, y de alguna forma eso no lo acepta, y más que nada cuando es un consumidor nuevo, que es su primera vez en un mezcal y le ofreces y que un, tome mezcal alcoholoso, ¿no? Va a y decir, un mezcal ya no alcoholoso, vuelvo a tomar pues mezcal. ahora sí que lamentablemente va a ser Sí, debut y despedida, ¿no? y eso pasa mucho, es muy seguido, ¿no, Es, Fernando? es constante esa Sí, parte, ¿por qué? Porque lamentablemente se van con la cuestión de que todos los mezcales son iguales y no es cierto, no son todos iguales. Tenemos que tener esa parte también de entender que pues muchas veces están mal hechos los mezcales y precisamente hay una parte en donde el productor probablemente lo que quiere ganar o lo que quiere obtener es volumen. En esta cuestión yo creo que es muy fácil el entender esa parte como productor. O quieres tener volumen, cantidad, o calidad. o quieres tener calidad. Son dos cosas muy distintas que al final del día el que va a tener la decisión y de decir, oye, este mezcal no me importa, aunque sea un poco más caro, pero me gusta más probarlo, me gusta más, acepto más esta bebida. ¿Y por Así qué? es.
porque ahí está el trabajo, ¿no? Del productor, del maestro mezcalero, de cuánto es lo que va a cortar, a dónde están los cortes adecuados, qué es lo que va a hacer a un lado, y pues de alguna forma darnos cuenta que eso no puede ser una pérdida. Puedes aprovechar esas puntas y hacer una triple destilación y vamos, sobre eso puedes obtener prácticamente algo más benéfico, ¿no? Exactamente. Y eso es cuestión nada más de arriesgar, de intentar y de no tener miedo, porque todos los que están dentro de esta industria y tienen un palenque, como lo llamamos, es porque saben hacer un mezcal. Ya tienen las bases, es simplemente, yo considero que lo único que hace falta ahí es tecnificar o de alguna forma es seguir de con más estricto, esa calidad, ¿no? Desde la fermentación, el corte del agave, que venga bien bajito el corte, que no esté alto la jima, eso te va a ayudar mucho, desde esa parte te ayuda. La fermentación, cuidarla correctamente, todo el proceso de la de primera destilación, de igual forma, destilarlo a tiempo, no dejar que en esa parte de la fermentación, que esa es la parte primordial de un mezcal. Ahí es donde nacen todos los elementos que en su momento se va a reflejar en un mezcal, que puedas Exacto. tener el valor de decir, esto fue una fermentación muy a tiempo, muy correcto, por lo tanto este mezcal va a ser un extraordinario. Desde esa parte ya puedes tú predecir que tu producto va a ser extraordinario. Pero si ahí te dejaste llevar por la fiesta y hubo pachanga y Saca todo esto, vinagre, y ¿no? ya no lo destilaste en su Exacto. momento, pues las consecuencias van a ser muy catastróficas en ese sentido, porque tu mezcal va a estar, pues de alguna forma vinagrada, ¿no? El alcohol ya no lo vas a disfrutar porque ahí va a traer rastros de vinagre que ya no lo disfrutas en tu paladar y sobre todo eso va a hacer que tu mezcal pues sea uno más uno más De de los los muchos que hay. tradicionales, ¿no? Ujú. Entonces, para tener un extraordinario sí tienes que tener la responsabilidad de ser más profesional, de tener más exigencia, de tener más higiene, de tener más control en todo, y eso es lo más importante. El productor que no lo quiere hacer es porque realmente le gusta lo fácil, le gusta no quiere salir de eso. Y yo considero que eso es difícil. Cuando tú ya tienes en la idea, en mente de hacer algo bueno, lo vas a lograr y lo Así tienes que es. lograr. Pero es difícil cuando hay apatía, cuando no hay una cuestión de que digan, pero ¿para qué lo hago tan bueno? ¿Por qué lo quiero hacer tan bueno si no me lo pagan? Pero primero hazlo, ¿no? Primero tenlo, primero ofrécelo, primero demuestra que lo has hecho, ¿no? Y de ahí empecemos a buscar tal vez lo negativo. Pero yo considero que ni siquiera has dado el primer paso a demostrar hacerlo bueno y ya estás repelando por una Así parte de que es. no te va a ir bien, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es entender que la industria que hoy está en este momento por una crisis muy fuerte, yo lo puedo considerar así, porque los precios del agave bajaron, sobre todo el espadín, pues hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Vender lo que es bueno, venderlo así, hacerlo bien, para que podamos echarle la mano ahí a esos campesinos que necesitan de nuestra ayuda como productores. Y así poder vender un mezcal a buen precio y pues pagar ese agave a lo que vale Exacto. también. Sí, porque Juan Diego, entendemos que la industria hoy por hoy está bastante complicada. Sabemos que en Oaxaca nada más hay, ¿qué te gusta? 5.000, 6.000 marcas de mezcal, más aparte los demás estados que tienen denominación de origen que también producen mezcal. Entonces, hay muchísima producción de mezcal, pero yo creo que los únicos que podemos hacer la diferencia es haciendo mezcales de calidad y mezcales extraordinarios, que yo creo que en cualquier momento cualquier persona o consumidor que de alguna manera le guste lo bueno, porque al final de cuentas los que destilamos mezcal prácticamente es para el consumidor, no para mí, ni para ti, ni para la familia, sino que el consumidor, ahora sí, se lleve un buen sabor de boca al momento que tome un buen mezcal. Y además de ello implica de que todo lo que hay atrás de una botella de mezcal o una copa de mezcal, tú sabes perfectamente que es desde que sembramos el agave, la persona que cuida el agave, los cuidados que tenemos que darle, la jima, el horneado, la fermentación, destilación y todo lo que implica tener una copa de mezcal. Pero aquí yo creo que lo más importante es la forma o los procesos en cómo nosotros hacemos un mezcal. Porque, te digo, yo he platicado con productores y dicen, no, pues ¿para qué? ¿No? Yo, agarro parejo desde la primer litro hasta que te gusta 35 grados que cortan
el chiche o la cola, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso implica básicamente lo que tú decías de que al momento que nosotros vayamos a ajustar o a probar un mezcal de ese tipo, pues evidentemente va a estar muy sabor a acetona, muy alcoholoso, a lo mejor muy amargo por las colas, etcétera. Pero aquí yo creo que viene también la importancia de los productores que tenemos que aprender básicamente que si queremos tener calidad a veces, tenemos que sacrificar un poquito. Y no tanto sacrificar, porque tú lo decías, bueno, le quitamos, ¿qué te gusta? 10, 12 litros de cabeza y a lo mejor cortamos a 43 grados más o menos, pero todo eso lo juntamos y lo volvemos a destilar una tercera destilación y también tenemos un mezcal de muy buena calidad si lo hacemos de la misma forma. O incluso podemos ayudarlos destilando con alguna otra fruta, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas formas de cómo nosotros podemos aprovechar todo el mezcal, porque el mezcal creo yo que si lo hacemos de forma correcta, pues no le perdemos, al contrario, podemos aprovechar lo bueno del mezcal. Pero a veces, pues los productores no lo quieren hacer. Y te digo, a veces también es un tema de cultura y un tema generacional, porque pues dicen es que así destilaba mi papá y así tengo que destilar yo. No quieren, pues no en les gusta realidad innovar, es ¿no? complicado, ¿no? Sí, Porque de alguna forma muchas veces las costumbres se hacen leyes y de exacto, alguna forma es una mala costumbre, pues de mi punto de verlo, si es una mala costumbre, pues no es la mía. Tengo que cambiar, tengo que ver esa exacto, parte. Toda persona tiene derecho a hacer su propia historia, su propia experiencia, pero sin tenerle miedo, ¿no? Sin tenerle miedo, ¿por qué? Porque yo creo que ya existe esa parte que dice no le tengas miedo al éxito, sin miedo al éxito, exacto, vámonos con esa parte. Si lo saben hacer, es cuestión nada más de pulirlo, de hacerlo lo más fino y elegante para que pueda ser lo más elegante en el paladar, sutil, agradable, y que entre más personas tengamos que les guste ese mezcal, se va a vender más, exacto. se va a vender más, pero en realidad mi mensaje hoy es para dos sectores, tanto el productor, el pequeño productor y el que en realidad le interesa esta industria, pues hagámoslo por esta industria y no esperemos que otro país nos venga a enseñar mañana, ¿no? Que lo que va Que, a pasar con sí, los, al final del día yo creo que si no nos ponemos las pilas hoy, otras personas lo van a hacer y nos van a ganar este pastel, ¿no? En realidad hay cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, que otros países ya empiezan a tener su agave, ya están haciendo sus destilados, hablemos de Australia, California, China, en fin. El día de mañana que no nos sorprenda nada el hecho de que otros países están introduciendo esta bebida a México, ¿no? Y vamos, eso sí va a doler, pero pues ¿quién tiene la culpa? Los mismos productores, la misma gente que está dentro de la industria, que no le da la seriedad, que no le da la formalidad. Esa es por una parte. Por la otra parte, pues yo considero que el consumidor de hoy en adelante se dé cuenta que un mezcal de 36, de 37 a 45 grados no se puede hacer. No hay un mezcal que yo pueda hacerte y que yo te diga, este es un extraordinario claro, a este grado. ¿Por qué? Porque en realidad nunca voy a tener esa graduación terminado en un producto. Las colas al final de 40 grados ya empiezan a tener un aroma muy desagradable, ujú, un sabor completamente intomable y de alguna forma yo creo que nunca voy a llegar a tener un mezcal destilado a 36 grados, destilado a 38, a 40, a 45, no. En esa parte, ¿qué es lo que se están tomando? Es agua. Lo están ajustando con agua, ya hicieron la magia y ahora le ponen agua y lo echan a perder. peor tantito se le ajustan con agua. Eso es lo más triste. Así es. Sí, fíjate, te digo, tus mezcales realmente son muy buenos y tengo entendido que prácticamente la mayoría de tus mezcales son mezcales que podemos denominar mezcales extraordinarios. ¿Cuál ha sido por último tu experiencia en los mezcales que producías antes y después de que ya tienes mezcales extraordinarios? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos dos fases de tu etapa como destilador de mezcal? Pues es en resumen, ¿no? El resumen es muy claro. Eh, o quieres tener calidad o cantidad. En la cuestión, hoy me tomo el mezcal que hice hace 2 años. En realidad tiene un mundo muy distinto. Ahí Exacto, ya se puede conocer, gracias al conocimiento, a la ciencia que ha aplicado el maestro Enrique en esta cuestión de catar un mezcal en copa, darte cuenta que tu mezcal que considerabas muy bueno en esos tiempos, pues ya, hoy ya no lo es. exacto. Y empezar a preocuparse por hacer las cosas muy bien como un mezcal extraordinario. Esa es la gran diferencia
que hoy se marca en mi vida como productor de mezcal, que esta bebida sí puede trascender a otro nivel. Ah, ok, perfecto. Un mensaje que quieras mandarle a los consumidores de mezcal, que al día de hoy probablemente muchos ya han tomado el mezcal y muchos todavía no lo toman. Te digo porque al final de cuentas el tema de mezcal es poquito a poquito. Si bien es cierto que el tequila nos lleva años de ventaja sobre el mezcal, pero hay mucha gente que todavía ha escuchado del mezcal y que probablemente tenga la inquietud o la intención de consumir un mezcal. ¿Qué le dirías a ese consumidor que va a tomar un mezcal? ¿Qué tiene que buscar en el mezcal para que esté tomando un buen mezcal? Pues en realidad, para que tú tengas un buen mezcal de entrada, todo lo presentas, lo que comes o lo que tomas de entrada, lo primero que haces es oler. Y aquí el aroma tiene que ser agradable. Para un buen mezcal tiene que ser agradable, no te tiene que lastimar el alcohol en el olfato. Y de segunda parte, ya para que tú lo degustes y lo tengas en boca, pues en realidad ahí tienes que encontrar que ese mezcal te haga salivar, que te haga en una cuestión de sentir los atributos y que los puedas conocer fácilmente, ¿no? Es complicado concentrarse, es complicado entender esa parte, pero es importante. Para que tú puedas degustar un mezcal, la columna vertebral de esta bebida es la acidez, después es el Ok. dulzor y vienen muchas cosas más que puedes encontrar atributos a frutas, puedes encontrar las formas de entenderlos como pues hasta unas cuestiones herbales, minerales, incluso lácticos, a leche quemada, en fin, todos esos son cuestiones, pero solamente los puedes encontrar en mezcales que tengan arriba de 47 grados. Si tú quieres experimentar eso en un mezcal de 40 grados, 38 grados, nunca lo vas a encontrar, porque no hay complejidad a ese grado. El grado que tiene tener un mezcal para que tenga complejidad es de 47 grados, 50, 52 grados. Puedes encontrar la mejor experiencia en esa parte. No, y viene lo importante de la forma en cómo se destila y cómo se fermenta, porque todos tenemos la idea, o sea, mucha gente tiene la idea de que se toma un mezcal de 47, 48, 50 grados, un mezcal que te va a quemar la garganta y que es intomable. Pero aquí viene lo importante precisamente llevar a cabo de forma correcta los procesos. Si lo llevas de forma correcta, aunque esté en 50 grados, es un mezcal que no va a ser ofensivo ni en la boca ni en la garganta. Te lo digo porque tomábamos, te comentaba hace 2 meses fuimos a Sola de Vega a una capacitación que dio el maestro Enrique a los productores de Sembrando Vida. Y ahí, por ejemplo, probamos un mezcal de 65 grados de alcohol, que ahí mismo lo estaba destilando, y créeme que era un mezcal que no era nada ofensivo, y lo tomamos sin ningún problema, y eso precisamente es una consecuencia de la forma en cómo se destila y cómo se produce un mezcal. Pero si fuera un mezcal que está mal destilado, se evidente es como si tuviera lumbre en la garganta, ¿no? Pues yo creo que esa es la gran diferencia entre la forma correcta en cómo se destila un buen mezcal. Entonces, yo creo que depende mucho, sobre todo, en las buenas prácticas de la destilación de un mezcal. Y yo creo que qué bueno que le das este mensaje a todas las personas que no han probado un mezcal y que no tengan miedo de tomar un mezcal de 47, 48 grados de alcohol, siempre y cuando esté bien destilado, porque está mal destilado, es como si Va a haber. tomaran lumbre Sí, va a prácticamente en la haber una garganta, ¿no? molestia, no es Así es. agradable, te quema y en retrogusto es algo que probablemente pues no vuelvas a repetir esa experiencia, ¿no? Pero siempre tomar en cuenta que un mezcal bien hecho es muy agradable, es elegante, es una bebida muy placentero Así es. y sobre todo se tiene que disfrutar, ¿no? Sí. Juan Diego, pues el tiempo se va rapidísimo. Un último mensaje que quieras mandarle a todos aquellos usuarios, público, consumidores de esta bebida mágica que es el mezcal. Pues no le tengan miedo a la bebida, al contrario, experimentenlo. Mi punto de vista es una de las mejores bebidas que puedan consumir. E incluso la garantía de un buen mezcal es que al día siguiente no tengas resaca para nada. Eso es la garantía de un buen mezcal. Sí, porque un mal mezcal que te va a generar inmediatamente dolor de cabeza, de estómago, diarrea, dolor de espalda, de cabeza, ¿no? Así es, Entonces, si tomas un buen mezcal como el Llorón, pues evidentemente te puedes tomar media botella y al día siguiente va a estar como nuevo, como si nada. Yo creo como que es una característica importante también de los buenos mezcales, ¿no? Pues terminamos esta plática, este podcast. Realmente fue bastante, bastante agradable. Fue un gusto estar aquí con Juan Diego en su fábrica. Y la verdad que los invitamos también al público que visiten la página. Tienes página, ¿no? así es. Del Llorón. Sí, el Llorón. Pues invítalos. Pues ahí estamos en Instagram como el Llorón.
y pues todo lo que necesiten saber sobre la marca, aquí tienen, ¿Pueden visitar aquí tu pueden fábrica? llegar el día que gusten, aquí estamos. Incluso ya la próxima semana empezamos nuestras destilaciones. Esta semana nos llega el agave y entonces ya de aquí en adelante probablemente tengamos actividad 20 días antes de diciembre, ¿no? O sea que no hay problema si la gente quiere venir a ver cómo destilan aquí, Adelante. Todo ¿no? es para que vivan una experiencia, para que tengan toda esa parte de conocer. Correcto. No podemos hablar sin que también ellos tengan esa experiencia y que lo vivan en carne propia, ¿no? Excelente amigos, pues ya escucharon. Si quieren venir aquí a la fábrica de Juan Diego, con la marca El Llorón pueden venir con toda la confianza y sobre todo que seamos transparentes, ¿no? Eso es lo importante, que la gente que quiera ver realmente el proceso de destilación de un mezcal sin ningún problema, porque aquellos productores que producen mezcal como Juan Diego, que es mezcal 100% artesanal, mezcal 100% puro, pues yo creo que no hay nada que ocultar en ese tipo de procesos, así que están cordialmente invitados, amigos, pues nos vemos en el próximo podcast, su servidor Fortino López Vázquez de Exponente Sensorial. Hasta la próxima.